relacionar aquí unos distintos equipos y tomar algunos de ellos y ver qué hay por dentro, Entonces, para que ustedes vean que esto es muy chévere definitivamente, porque no hay otra palabra que pueda describir todo esto. Entonces vamos a ver qué pasa en este equipo. Miren, por aquí, esto se llama un serpentín. Y entonces por aquí tenemos un equipo que hace parte de un sistema de refrigeración por compresión. Por aquí entra el material refrigerante que viene del compresor. Y ya una compañera de ustedes decía en la clase anterior qué le pasa a los gases cuando se comprimen, se calientan. Y entonces por aquí entra ese material refrigerante sobrecalentado, como un vapor sobrecalentado. ¿Y cuál es el objetivo en este caso? El objetivo es que ese material refrigerante que entra como vapor sobrecalentado salga, obviamente a alta presión, salga del equipo convertido en un líquido saturado, en un material líquido saturado a alta presión. ¿Cómo se obtiene este cambio de fase? Se obtiene por medio de lo siguiente. Entonces, miren, por acá, Brian, ¿cómo vamos? Bien, profe, vamos bien. Bueno, gracias. Me estás avisando cualquier cosa. Bueno, muy bien. Señor. Bueno, aquí hay una pequeña piscina o alberca, como dirían sus amigos mexicanitos. Fíjate que de aquí tomamos agua. No hay transferencia de calor sin transferencia. Profe, le cayó. Se le cortó, profe. Profe, Bueno, ahí estoy nuevamente. sí, profe, ya. Ahí quedó que está yendo aquí las albercas, como dirían los mexicanos. Sí, entonces no hay transferencia de calor sin transferencia de momentum. Entonces, por aquí, por medio de esta bomba, se alimenta agua de enfriamiento por aquí a unas duchas. Entonces, en estas duchas ustedes ven que se produce esta aspersión y bañan externamente todas estas superficies de los serpentines, haciendo que se pueda condensar, repito, este vapor sobrecalentado por aquí se convierta en un líquido saturado por acá a la salida. Han de ver ustedes que aquí hay un sistema de control con un flotador, un muy sencillo. La medida en que se disminuye el nivel de agua en esta alberca, por aquí se abre esta válvula y entonces permite una entrada de agua de reposición, lo que ustedes conocen con el nombre de make-up water, agua de reposición, para que esto mantenga aquí un nivel adecuado. Eso por una parte en el enfriamiento. Por otra parte tenemos unas entradas laterales de aire. Esto es a manera como de unas ventanas. En Medellín a esas ventanitas le dicen celosías.
ustedes las conocerán, unas ventanitas de vidrio que vienen en varias bandas, etcétera. Y entonces esto, el nombre técnico se llama, esto en realidad se llaman unos louvers. Bueno, por aquí entra aire, y entonces este aire es forzado a pasar por a través de estas superficies externas de este serpentín, es llevado e impulsado por un ventilador que tenemos nosotros en la parte superior del equipo, que es un ventilador, como pueden ver, de tiro inducido. Entonces aquí se chupa este aire que entra por aquí y es obligado a pasar. Entonces todo esto completa el enfriamiento requerido para el cambio de fase que tenemos aquí. Ven que en la parte superior hay unas pequeñas, unas compuerticas, unos dispositivos mejor, con el objeto de que este aire que es arrastrado aquí por este blower en un tiro inducido, pues arrastra gotas de agua que se están asperjando acá. Y entonces esas gotas quedan detenidas acá y vuelven y caen como pueden ver ustedes por acá, vuelven y caen a la piscina. Ese es el funcionamiento de un condensador evaporativo. Este condensador evaporativo lo tenemos nosotros en la industria química alimenticia, por ejemplo, o de las bebidas. Esto hace parte de un equipo de refrigeración, de un ciclo de refrigeración que nosotros tenemos, por ejemplo, en las plantas cerveceras, y tenemos este equipo. Entonces, fíjense lo bonito de ese equipo. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos por acá un enfriador. Fíjate que nosotros hablábamos por aquí de estos coolers, enfriadores. Bueno, aquí tenemos un enfriador y este enfriador, ¿en qué consiste? Mira, por aquí está entrando por este cabezal, esto se llama un cabezal, esto es otro cabezal, y entonces por aquí está entrando un fluido caliente. Ese fluido caliente circula por el interior de ese tubo. Va a la parte opuesta, al cabezal opuesto, y se devuelve por esta parte inferior. Por aquí sale este fluido que entró caliente, sale frío, o más frío, quiero decir. Por aquí entró más caliente y por aquí sale más frío. En todo este recorrido hemos de ver que aquí hay unos ventiladores en la parte superior. Esos ventiladores también estamos hablando de un tiro inducido, porque jalan este aire que entra por la cubierta, jalan completamente ese aire y lo obligan a bañar literalmente todas estas superficies externas. Como el aire no es un medio muy bueno de enfriamiento, entonces la superficie del tubo, la superficie externa de este tubo que ustedes ven aquí y aquí en este recorrido, tiene que ser extendida con unas, lo que se llama unas aletas de enfriamiento, que son todas estas rayitas que ustedes ven por acá, y a lo largo de todo ese equipo tenemos estas aletas con el objeto de aumentar la superficie de contacto entre esta pared que está caliente con el aire que está sirviendo aquí como medio de enfriamiento. Y lo propio tenemos, ¿cómo vamos, Brian? Bien, profe, vamos bien. Bueno, muy bien. Bueno, y este es la misma descripción, simplemente que aquí ya tenemos un tiro forzado. Entonces, a diferencia de este caso en el cual el aire es jalado desde arriba, aquí simplemente es forzado desde abajo. Y entonces, pues también se cumple con ese papel de que el aire se utilice como medio de enfriamiento. Nosotros, en nuestro medio colombiano, estos equipos pues son muy escasos, pero hay lugares del mundo en donde no hay disponibilidad de agua de enfriamiento, entonces se tienen que utilizar estos equipos
con el objeto de llevar a cabo ese tipo de tareas. Bueno, yo creo que ya con esto, entonces salgo yo de esta, voy a descargar un poco el archivo, salgo yo de esta descripción para que vean que esto es muy chévere, todo esto es muy chévere porque aquí está combinado todo. Fíjate que por acá nosotros tenemos un ciclo de refrigeración, ustedes vieron eso en termodinámica, por aquí vamos a resolver un caso de eso y aquí se combina finalmente todo. Aquí tenemos también el fenómeno, como les mencionaba, de la transferencia de momentum, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es definitivamente un mundo muy, muy, que lo atrae a uno y uno se queda ahí, uno no vuelve a salir de todas estas componentes, pues todos tan claves que desempeñan un papel importante en las industrias químicas. Bueno, yo me voy a salir de acá y voy a pasar antes de entrar al punto de las operaciones unitarias, voy a pasar a esto que es muy importante aclarar. Mira, ¿vos dónde has estado? Vos has estado en esta columna, ¿Hacia dónde queremos viajar? Hacia esta columna. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Mira, en termodinámica estudias esencialmente la transferencia de energía cuando un sistema experimenta un cambio de estado, Este trabajo que se hace en termodinámica no tiene para nada en cuenta el tiempo que un sistema tarda en pasar de un estado de equilibrio a otro. Por eso decimos aquí contundentemente, el tiempo no es una variable termodinámica. Entonces, allá en tu curso de termodinámica, en tu curso de fisicoquímica, etcétera, esta variable T minúscula o el puntico, como utilizan allá sus profesores de matemática, eso lo dejaron completamente de lado. Y entonces ustedes allá estaban inmersos ¿en qué? En estados de equilibrio y en un cambio de un estado de equilibrio a otro y estuvieron discutiendo en detalle acerca de la primera ley. La primera ley ya... Pues le cayó. Profe, se le cortó. Listo, profe, ya le ve. La paciencia de la que hablaba el profesor Oscar Marino en días pasados con
estos fallas que se tienen en la señal. Qué pena con ustedes. Bueno, continúo por acá, continúo. Entonces, repito, ustedes han estado acá básicamente concentrados en la forma en la cual se pasa de un estado de equilibrio hacia otro. El tiempo no lo han tenido en consideración, no lo han tenido en cuenta. Estudiaron con mucho detalle la primera ley, la segunda ley. La primera ley es la que gobierna todos estos fenómenos de transferencia de calor, etcétera, etcétera. Pero nosotros, para poder pasar desde la termodinámica hacia la transferencia de calor, necesitamos recuperar esta variable. Entonces, esta variable que usted dejó por allá un poco de lado, ahora sí la necesitamos aquí. Entonces, aquí, ¿qué decimos nosotros en transferencia? Es la forma, calor es la forma de energía que se puede transferir desde un sistema hacia otro como resultado de una diferencia de temperatura. Entonces, este es el driver, una diferencia de temperatura. En las ciencias de la ingeniería estamos interesados en determinar la rata de transferencia de calor y la ciencia que versa sobre todo esto se denomina transferencia de calor. A diferencia de la termodinámica, físico-química, etcétera, la transferencia de calor sí tiene que ver con sistemas que no están en equilibrio, Y entonces aquí se plantea lo ya dicho anteriormente en el sentido de que nosotros necesitamos aquí una diferencia de temperatura entre un sistema y otro para que se puedan llevar a cabo estos fenómenos de transferencia de calor. En esencia, eso es lo que tenía que decirles a ustedes muy rápidamente en ese punto. ¿Vamos bien, Brian? Brian. Sí, profe, vamos bien. Ah, bueno, gracias. Mira, en pocas palabras, vos, ¿qué traes en la mano en este momento en términos de energía? Vos traes en la mano dos cosas. Me refiero, saliendo de un curso de termodinámica, de fisicoquímica, vos traes en la mano, estas dos cosas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Traes esto. Bueno, ya lo trabajaste por allá en el curso anterior de mecánica de fluidos. Y entonces, ¿qué fue lo que hiciste allá? A esto le pusiste un puntico aquí encima. Y entonces ya diste cuenta de eso en tu trabajo anterior. Y ahora, ¿de qué nos vamos a ocupar? De esta Q. ¿Qué vamos a hacer aquí en este curso? Simplemente le vamos a poner el puntico encima. Nuevamente vamos a considerar la variable tiempo. Y desde ya te digo, ¿qué es esto para nosotros? Ese Q mayúscula que traías de allá con el punto arriba, esto es una Q minúscula. Eso es todo lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, nosotros vamos a hablar acá de la rata de flujo de calor. Rata de flujo de calor. ¿Por qué hablamos de rata? Porque aquí ya tenemos la variable tiempo involucrada. Entonces, simplemente vamos a hablar de esto. Y vamos a hablar de esa rata de flujo de calor en los tres fenómenos que ya describíamos en el documento que hemos denominado Bucket Brigade. Entonces, vamos a hablar de eso en conducción, en convección y en radiación. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Eso es todo. Entonces, esto, repito, tan sencillo como esto que ya traías, esta Q mayúscula, proveniente de tu curso de físico-química. Te recuerdo, por ejemplo, en un sistema cerrado, que tenías esto, ¿sí o no? Vos tenías esto en un sistema cerrado. ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces ahora, repito, esto ya lo trabajaste. Ahora vamos a concentrarnos en esto con el puntico. Eso es todo. Esto es para un sistema cerrado. Entre otras cosas, allá en el curso de Físico-Química 1, y lo digo porque yo lo dicté por allá hace muchos años, por allá en esta época, cuando cumplimos los 50 años, yo estaba en esas tareas.
Entonces, ahí ustedes estudian los sistemas cerrados y ahí queda una deuda con respecto a los sistemas abiertos, Entonces se llegó la hora de pagar esa deuda. Y acá en la primera parte del curso vamos a retomar esa primera ley, pero ya aplicada a un sistema abierto. ¿Por qué razón? Porque ustedes pudieron ver que nosotros en las industrias químicas, es decir, los sistemas reales son sistemas abiertos. ¿Me explico o no me explico? Entonces tenemos que entender muy bien esa problemática de los sistemas abiertos. Entonces eso es lo que vamos a hacer, jóvenes. Eso es lo que vamos a hacer. Estudiar en detalle esa rata de flujo de calor. También aprovecho la oportunidad para mencionarles, miren, el driver, hablábamos hace unos minutos de que necesitamos una diferencia de temperatura. Entonces, esa variable temperatura aparentemente es una variable que se maneja muy cómodamente, muy fácilmente, muy tranquilamente. ¿Por qué? Porque usted toma un termómetro y usted va y mide, y etcétera. Pero la cosa no es tan sencilla. En realidad, hemos de ver lo siguiente, la temperatura es una variable espacial. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? X flecha. Necesitamos las coordenadas espaciales X, Y, Z que resumimos aquí en X flecha. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la variable tiempo, de la cual ya hablábamos por aquí con este puntico. ¿Y qué otra variable necesitamos? Necesitamos otra variable que son las fuentes de energía que aparecen en ciertos casos en el elemento que se esté estudiando. Entonces, aquí hay unas fuentes de energía en el elemento. Entonces, esa temperatura va a depender de todo esto. Cuando nosotros tenemos una función de varias variables como esta, estamos hablando de un escenario en ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, esto se puede complicar mucho. Tenemos que introducir unas suposiciones que se puedan cumplir en ciertos casos y entonces para poder manejar esto que está planteado por esta relación de funcionalidad en varias variables, en ecuaciones diferenciales parciales, tenemos que bajarlo ¿hacia dónde? Hacia las ecuaciones diferenciales ordinarias que sí podamos resolver y manejar, etcétera, etcétera. Entonces, en eso consiste básicamente esa problemática que nosotros estamos planteando desde acá, desde la primera semana de clases, en relación con el curso. ¿Me explico? Hacia allá vamos. Entonces, repito, muy importante eso, por allá en un examen final o en un examen, yo no sé, etcétera, hay unas preguntas conceptuales. Y entonces es muy importante eso, es que los conceptos son muy importantes en las ciencias de la ingeniería. Entonces, el tiempo no es una variable termodinámica, no lo es, pero sí es una variable clave, fundamental, ¿en dónde? En las operaciones reales, que son las operaciones unitarias que nosotros tenemos en las industrias químicas. ¿Me explico o no me explico? ¿Cómo vamos, Brian? Bien, profe, vamos bien. Sí, sí. Vamos bien. Es que, oye, Brian, mira, es que cuando esta imagen no se carga, y no que yo le hablo directamente así, entonces cierto, hay más estabilidad en la señal. Pero cuando empezamos por allá con los pantallazos, entonces la señal se debilita. Ustedes entienden eso. Bueno, muy bien. A propósito, hoy antes de la clase, les envié unos documentos a los cuales voy a hacer referencia subsiguientemente. Bueno, muy bien. ¿Quién? Profe, se le cortó.
Listo, profe. Bueno, me disculpan nuevamente. Bueno, no, es simplemente estaba diciendo que lo que tenemos que hacer ahora consiste en recuperar esa variable tiempo. Y hay que ser muy claro en todas estas variables que ustedes manejan. Recuerden que estuvimos hablando en clases anteriores sobre la brújula termodinámica, donde tienes las 8 funciones de estado termodinámicas, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate que es muy importante conocer el escenario en el cual se despliegan esas variables. Es muy importante tener claro este asunto. Bueno, entonces me salgo de esta pantalla y me voy para un paper esencial al inicio del curso, que es ¿cuál? El de las operaciones unitarias. Operaciones unitarias. Ustedes ya lo tienen, entonces vamos a tomar una pequeña discusión sobre ese paper. Vamos a ver dónde estaba ese paper. Entonces, por acá, permíteme, por acá. Y entonces vamos a tomar ese paper. Si lo tienes ahí en pantalla, Brian. Sí, señor. La señal está corriendo bien hasta el momento. Ya llevamos unas interrupciones. Bueno, por fortuna esas interrupciones son muy cortas, pero lo que molesta es que sean tan frecuentes. Ese es el problema. Bueno, como les decía en ocasión anterior, esto es tomado acá de este amigo, McKay. Después les hablaré con más detalle de qué fue lo que hizo este amigo McKay. Bueno, entonces me refiero aquí a algunos puntos, algunas viñetas de estas. Miren, la profesión. ¿De qué estoy hablando acá? De su profesión como químico industrial, de la profesión mía. Estas profesiones tienen que ver con los procesos industriales. Como veíamos en la figura 10, en los cuales materias primas, energía y know-how se convierten en ¿qué? En productos útiles. Muy bien. Pero hemos de reconocer un asunto. La profesión tiene dos componentes. Un componente científico y otro componente que es aprendido en la práctica a lo largo de tantos años que hemos venido trabajando en las industrias químicas. Ustedes tienen un documento que se llama el Ike chiquito, en el cual en la línea del tiempo ven todos esos desarrollos. Y entonces allí, durante todos esos años, pues hemos aprendido mucho. Entonces, debemos combinar el conocimiento científico. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de una rata de transferencia de calor Q minúscula. Entonces, ahí hay unos aportes científicos dados por ¿quién? Dados por J.B.J. Fourier, dados por Newton, dados por estos investigadores en el campo de la radiación. Pero eso es muy importante, pero también debemos pasar a balancear este contenido científico con este contenido práctico que hemos aprendido a lo largo de los años, de las décadas, etcétera. Bueno, entonces, aquí viene un asunto muy importante. Siempre que la ciencia le ayude al profesional a resolver un problema y aparece esta palabra que no nos gusta, un problema. Bueno, entonces, ¿qué vas a ir a hacer mañana a las industrias químicas? Vas a ir a hacer esto, a resolver problemas. Vas a ir a esto. Si querés, poder subrayar esto, resaltarlo, cualquier cosa, pero esto es lo que vas a hacer mañana en las industrias químicas. Vas a ir a resolver problemas todos los días. Entonces, ¿cómo resolves un problema? Lo resolves basado en esto, en tu conocimiento científico. Ya discutíamos un poco al respecto. Y siempre que esto te ayude, pues muy bien, bienvenido. Pero, aquí viene un pero, ¿cuándo? Como es el caso general, la ciencia no da una respuesta completa. Esa es la realidad del mundo de las industrias químicas.
Aquí esto me da unas ideas muy importantes, etcétera, pero en muchos casos no me da una respuesta completa. Entonces es necesario recurrir ¿a qué? A todo esto que aprendí aquí en la práctica, a la experiencia y también a este componente, al buen juicio, al buen juicio. ¿Vamos bien, Brian? Sí, profe, vamos bien. Bueno, gracias. Al buen juicio, buen juicio. Bueno, aquí resumo esto muy rápidamente. El buen juicio, ¿cómo se obtiene? Bueno, aquí nuevamente. Profe, se le cortó. Listo, profe. Gracias. Bueno, vuelvo acá. Entonces, el componente científico es muy importante, pero en muchos casos, a partir de ese componente no obtenemos una respuesta completa cuando estamos tratando de resolver un problema. Es necesario apelar entonces ¿a qué? A la experiencia, al buen juicio. Este asunto que tiene que ver acá con el buen juicio, definitivamente eso es un tema de tiempo. Esto es un tema de tiempo. ¿Cuándo se desarrolla el buen juicio? Con el paso del tiempo, con el paso del tiempo. Entonces, fíjate que hay un complemento aquí entre estos, porque aquí obviamente se requiere tiempo y aquí también se requiere tiempo. Bueno, entonces, aquí hay que decir, como señalan estos autores norteamericanos, el prestigio de un profesional, el prestigio suyo mañana depende de la capacidad que tengas para utilizar todas las fuentes para proponer y obtener soluciones prácticas a los problemas que tienen que ver con los procesos que se llevan a cabo en las industrias químicas. ¿Está claro o no está claro? Bueno, entonces, mira, aquí sí me gustaría que nos detuviéramos un poco. Yo me voy a salir de acá y sí me gustaría que tomaras un concepto. ¿Cuál es ese concepto? ¿Cuál es ese concepto? Entonces, ¿me estás escuchando, Brian? Sí, profe, está bien. Vamos a tomar un concepto en ese punto, Bueno, entonces, preguntémonos allí, vos tomas apuntes por ahí, etcétera. Bueno, preguntémonos a la luz de esto que hemos visto, ¿qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es tecnología? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, usted mismo, Brian, ¿qué es tecnología? ¿Qué es la tecnología? ¿Eso qué es? No me refiero a la forma, por ejemplo, en el programa de química. Entonces hay una carrera, una primera carrera de tecnología química y luego hay una carrera de química industrial. No me refiero a esa clasificación educativa, desde el punto de vista educativo, sino en general, ¿qué es la tecnología? ¿Qué es eso? No sé, A ver,
los recursos que facilitan la vida de las personas. Bueno, eso está muy bien, eso está muy bien, muy bien. Otra, a ver, preguntémosle por aquí a Daniela. Daniela, ¿qué es la tecnología? ¿Qué es eso? ¿Qué es la tecnología? Avances de la sociedad. Muy bien, avances que sirven a la sociedad, perfecto, eso está muy bien, claro que sí. Todo eso que ustedes dicen está bien. Lo que algunos estarán pensando, todos estarán pensando también, me imagino, eso está muy bien. Todo eso apunta hacia allá. Bueno, vamos a resumir estas ideas que ustedes han dicho algunos y otros tienen en mente, etcétera. Vamos a resumirlas de la siguiente manera. Mira, la tecnología, ¿en qué consiste la tecnología? Entonces, la tecnología, si quieren apuntar por allí, en una clase presencial también dictamos, aquí también, ¿y por qué no? No todo tiene que estar en papers, no todo tiene que estar, etcétera. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, ¿sí estamos ahí? Sí, profe, Brian, vamos. vamos bien. Bueno, entonces, la tecnología consiste en aplicar eso que acabamos de ver. Entonces, la tecnología consiste en la aplicación. ¿Sí me está siguiendo allí? Bueno, ¿la aplicación de qué? Del conocimiento científico. Conocimiento científico, pero no solo eso, no solo el conocimiento científico, sino también ¿qué? Coma, beba. La tecnología consiste en la aplicación del conocimiento científico, coma, la experiencia, coma, beba, y el buen juicio. Y el buen juicio. ¿En qué hacia dónde vamos a encaminar eso? El conocimiento científico, la experiencia y el buen juicio. ¿Hacia dónde lo vamos a encaminar? Usted mismo, Brian. Brian. A realizar avances y esos avances puedan seguir facilitando cada vez más la vida de las personas. Muy bien. Bueno, sí, muy bien. Pero esencialmente, ¿hacia dónde va todo esto dirigido? ¿Hacia dónde va todo esto dirigido? Esencialmente, ya lo veíamos en la primera parte de este paper, encaminado todo esto, todo lo anterior, ¿hacia dónde? Hacia la solución de problemas. Entonces, la tecnología consiste en la aplicación del conocimiento científico, la experiencia y el buen juicio ¿en qué? En la solución de problemas. Y entonces vamos a añadir lo que ustedes acaban de decir. No solamente nos vamos a concentrar en solucionar problemas, sino encaminados en la solución de problemas, coma, y también, ¿en qué? Conocimiento científico, experiencia, buen juicio, encaminados hacia la solución de problemas y también hacia la detección. ¿Detección de qué? De oportunidades de mejoramiento. Eso es la tecnología. Esa es la tecnología. En términos concretos. En términos concretos. Esa es la tecnología. ¿Vamos bien, Brian? Sí, profe, vamos bien. Bueno, muy bien. Pero, continúo. Pero como nosotros estamos en las industrias químicas, Brian, ¿qué son las industrias químicas? Brian. Profe, que tenía el micrófono apagado. Industrias químicas. ¿Qué son las industrias químicas? A Dollar Factory. Muy bien, muy bien. ¿Usted dónde aprendió esas cosas? ¿Dónde aprendió esas cosas? Entonces, como las industrias químicas son dollar factories, entonces nosotros tenemos que dar una definición dura, en términos, en dólar, ¿cierto? En términos de una moneda dura, tenemos que dar una definición dura acerca de la tecnología. Entonces, definición dura de la tecnología. ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? Entonces, ojo, tecnología, mundo occidental. ¿Qué es la tecnología?
Es la transformación ¿de qué? De eso que acabamos de ver. Conocimiento científico, experiencia y buen juicio. ¿En qué necesitamos transformar? Profe, le cortó. Ya regresamos. Ya regresamos. Sí. Bueno, paciencia, paciencia. Nos recomendaba el profesor Don Oscar en una reunión hace 15 días, en una reunión de profesores. Paciencia con todas estas. Bueno, muy bien. Me devuelvo un poco. Entonces, ya tenemos una comprensión muy importante inicial acerca de la tecnología y vamos a pasar esto a términos duros. Entonces, en términos duros, ¿qué es la tecnología? Es la transformación de todos esos componentes que veíamos: conocimiento científico, experiencia y buen juicio. Vamos a transformar eso ¿en qué, Juliana? Juliana. Profe. ¿En qué vamos a transformar eso? Conocimiento científico, experiencia y buen juicio, ¿en qué lo vamos a transformar? A la solución de problemas. No, esa ya la habíamos visto. Pero ahora, sí, y eso está bien. Pero en términos duros, nosotros vamos a transformar todos estos componentes ¿en qué finalmente? Dollar Factories. ¿En qué? Bueno, entonces, ojo, no les olvide esto. Oportunidades. Vamos a transformar todo ese conocimiento, la experiencia, el buen juicio en dinero, en dinero. Eso es la tecnología. ¿Está claro, Juliana? Sí, profe. En dinero, definición dura de tecnología. ¿Estamos? Ojo, esta es la premisa básica que nosotros tenemos. Bueno, continúo por acá, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, aunque el número de procesos individuales es muy grande, yo les envié un paper a ustedes. Ese paper se denomina, vamos a ver si lo puedo obtener por acá. El número de procesos es muy grande. ¿Me están siguiendo, Brian? Señor. Bueno, entonces voy a hablar por acá de este paper. Mira, este paper te lo envié en la mañana de hoy. Nosotros aquí estamos hablando de operaciones unitarias, cambios físicos, por aquí estamos hablando de procesos unitarios, cambios químicos. Aquí hay una clasificación de las operaciones unitarias dada por este amigo tan citado. Entonces, estamos hablando de mecánica de fluidos, transferencia de calor, transferencia de masa y manejo de los sólidos. Por aquí aparecen una cantidad de reacciones químicas. Ustedes todo esto lo conocen, todas estas reacciones, etcétera, etcétera. Mira, por aquí conocen una cantidad de reacciones, por ahí salen muchas que estudian en química orgánica. Y por acá te hago un recuento de las ramas. ¿Están siguiendo, Brian? Sí, profe, vamos bien. Por acá te doy un recuento de todas las ramas que hay en la industria química. Mira todo esto. Entonces aquí te incluí alrededor de unas 40 ramas que hay en la industria química, por lo menos en el mundo occidental. ¿Sí me explico? Entonces, querer abarcar todo esto es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que cada una de estas reacciones y en cada una de estas industrias químicas en particular
se tienen, se llevan a cabo todas estas tareas siguiendo unos protocolos, ahora esa palabra tan trillada, siguiendo a cabo unos protocolos propios de cada una de estas reacciones. Mientras que aquí nosotros tenemos un fenómeno físico, y este fenómeno está gobernado ¿por qué? Por un delta P, este primer fenómeno. Este segundo fenómeno está gobernado ¿por qué? Por un delta T. Este fenómeno está gobernado por un delta mu, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que este camino es mucho más práctico que todo de estudiar reacción por reacción, industria por industria. Repito, porque en estas últimas, en cada una, hay una serie de particularidades, y voy a hablar redundantemente, de particularidades propias. Entonces, el camino de las operaciones es un camino que cruza todo ese espectro de la industria química. Y eso fue lo que hicieron unos profesores norteamericanos. Aquí tengo escritos los apellidos. Los profesores de apellido Walker, William Walker, Warren Lewis y William McAdams. ¿Qué hicieron? Pues se fueron a las industrias químicas que ya estaban funcionando en ese entonces. Yo estoy hablando de un periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, tercera década del siglo XX. Y estos les surgió la inquietud de ver las operaciones y procesos que se llevaban a cabo en las industrias químicas de la época. Para la época, pues teníamos industrias químicas en las cuales ya se trabajaba en el campo del petróleo, se trabajaba, por ejemplo, en la obtención del ácido sulfúrico, se trabajaba en la obtención del azúcar, etcétera, etcétera. Y estos amigos fueron a ver qué había de común en todas esas pequeñas plantas. Recuerden que ya ustedes tienen una referencia al respecto en el AIC chiquito, en donde tienen la línea del tiempo. Por allá hablábamos de la DuPont, por allá hablábamos de la Dow, etcétera, etcétera. Y otras tantas que no aparecen propiamente en ese listado como tal. Y estos amigos descubrieron que en todas esas plantas en donde se llevaban a cabo una serie de reacciones químicas, todas muy diferentes, pues sí había algo que tenían en común. ¿Y qué era eso que tenían en común? Profe, se le cortó. ¿Ya estoy otra vez? Sí, profe. Sí, profe. Estas canas que veo yo que ya tengo por acá, entonces se deben a esta cosa. Bueno, muy bien. Bueno, creo que íbamos en que estos tres profesores norteamericanos del MIT, posterior a la Primera Guerra, y a pesar de que en cada una de estas se tenía una reacción muy diferente a las otras, etcétera, los productos útiles finales eran muy diferentes. Se tomaron en cuenta donde se obtenía ácido sulfúrico, donde se trabajaba con el petróleo, donde se trabajaba con el azúcar, etcétera, etcétera, y encontraron que
lo que había común en cada una de estas eran lo que se denomina las operaciones unitarias, las operaciones físicas unitarias, que consisten en ¿qué? En fenómenos de transferencia de momentum, en fenómenos de transferencia de calor, transferencia de masa, etcétera, etcétera. Todo esto, a pesar de que todas estas plantas producían, en todas estas plantas se obtenían productos diferentes, sí era común el que tuvieran estas distintas operaciones físicas. Y entonces hemos de ver que las operaciones de transferencia de momentum, de mecánica de fluidos, gobernadas por un delta P, las de transferencia de calor gobernadas por un cambio en la temperatura, las de transferencia de masa gobernadas por un delta mu, etcétera, etcétera. Y allí aparece entonces el concepto de la operación unitaria. ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a resumir esto diciendo lo siguiente, vamos a resumir el concepto de operación unitaria es el siguiente, a partir de ese trabajo que hicieron estos tres profesores norteamericanos, al estudiar sistemáticamente. Bueno, aquí sí quiero preguntarle a alguno de ustedes si me están escuchando. Juliana, ¿me estás escuchando? Juliana, volvió y se cayó esto. No, profe, Brian. está bien. Está bien, Creo que profe. la escuchamos. Bueno, pero necesito que me puedan responder porque es que ya, bueno, muy bien. Se empieza uno a impacientar un poco en el sentido de que como se nos cae esto, bueno, muy bien. A ver, Brian habló por allá. Sí, señor, acá. Bueno, ¿estás viendo esta palabra? Sistemáticamente. ¿Ah? Sí, señor. Bueno, ¿qué significa esa palabra? Ese adverbio. Sistemáticamente, ¿qué es eso? Brian. Voy, profe. No sé, del mismo modo. ¿Qué significa el adverbio sistemáticamente? ¿Qué es eso? De forma invariable, del mismo modo, no sé. No, no, señor. No, señor. No, señor. ¿Quién me puede decir qué significa este adverbio? De forma ¿Alguno de ordenada. ustedes? ¿Quién contestó eso? ¿Quién? Yo, Daniela. Bueno, muy bien, jovencita, ¿usted dónde aprendió esas cosas? Muy bien, usted tiene toda la razón. Esta palabra, este adverbio significa algo que se hace de acuerdo con un plan, de una manera ordenada, no, al azar, sino algo que sea ordenado de acuerdo con un plan. Entonces, estos tres profesores se fueron a estudiar en detalle y ordenadamente, metódicamente, estas operaciones y encontraron que las operaciones de transferencia de momentum, transferencia de calor, transferencia de masa, están presentes en las distintas industrias. Y de ahí viene la palabra unitaria, de ahí viene esta palabra unitaria, este adjetivo acá, operación unitaria, de ahí viene. ¿Por qué? Porque el trabajo que ellos hacen, ¿qué pretende? Pretende unificar y simplificar todo eso que encontraron en las industrias químicas. De ahí es de donde viene este adjetivo unitaria, operación unitaria. ¿Estamos o no estamos? Bueno, ya lo decíamos en una descripción anterior, en las figuras 10, en los overall view of key aspects, hablábamos de esto, las operaciones unitarias donde se hacen presentes en las industrias químicas. Conducir los pasos físicos principales de la preparación de reactivos, separar y purificar los productos, esto ya lo decíamos anteriormente, reciclar reactivos no convertidos en productos, controlar la transferencia de calor desde y hacia el reactor químico. Estas operaciones unitarias cumplen ese papel en todas esas industrias químicas. Y ya hablando de los procesos, entonces hemos de ver que las operaciones unitarias se dan tanto en unas plantas en las cuales
el proceso completo consiste en operaciones unitarias. Por ejemplo, la obtención del cloruro de sodio. Fíjense que todos estos pasos que tenemos aquí son fenómenos físicos. Son fenómenos físicos. En cambio, por acá tenemos el caso del cracking del petróleo. El cracking del petróleo. A ver, ¿alguno de ustedes estudió un curso de química orgánica y por allá en algunos capítulos estudiaron el petróleo y sus distintos derivados, sus distintos procesos, etcétera? Les estoy formulando esta pregunta. ¿Estudiaron algo de esto por allá en un curso de química orgánica? Daniela. Hola, se volvió a callar. No, profe, nada. Ah, bueno. Bueno, necesito que estén ahí al tanto para que, porque es que piensa uno que fue que cayó otra vez. Profe, se le cortó. Listo, profe. Ya, ahora sí, ahora sí. Estoy al aire. Sí, profe. Bueno, entonces, mira, estábamos hablando por acá de esta reacción del cracking. El cracking, ustedes saben que estos crudos están formados por hidrocarburos de cadenas muy largas. Entonces, este proceso del cracking consiste en ¿qué? En romper esas cadenas tan largas para obtener unos hidrocarburos de menor número de cadenas. Y esa reacción ya involucra un cambio químico, porque hay un rompimiento de unos enlaces, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya involucra un cambio químico. Aquí, la obtención del cloruro de sodio, todos estos fenómenos son físicos. Aquí sí tenemos nosotros también un cambio químico. Entonces, de todas maneras, en plantas en donde el proceso tenga que ver con cambios físicos, aquí hay operaciones unitarias. Pero también aquí donde se presentan las reacciones químicas, tenemos nosotros el fenómeno de las operaciones unitarias encaminado en esto, en conducir los pasos físicos para la preparación de reactivos, separar los productos, reciclar los productos que no reaccionan, etcétera, etcétera. ¿Me explico o no me explico? Bueno, entonces este es básicamente el contenido de este mensaje que nos da el profesor. Por aquí, fíjate que ya habíamos hablado de esto y en donde nos recomendaba que no solamente estudiemos los fenómenos científicos involucrados, tales como la ley de enfriamiento de Newton, todo lo que tiene que ver con la radiación, las ecuaciones de JBJ Fourier, etcétera, el sustento científico de este asunto, sino que también estudiemos los equipos, y eso lo hemos venido haciendo nosotros juiciosamente. No dejaremos de hacerlo siempre a lo largo del curso estaremos pendientes de estos componentes. Y por último, ¿qué tenemos nosotros aquí para poder emprender este trabajo en transferencia de calor? Tenemos un buen número de principios y técnicas. Pues ya habíamos hablado de la conservación de la energía, primera ley. También tenemos por acá estas componentes que ustedes ya estudiaron en cursos anteriores, y finalmente unas propiedades de la materia. Al inicio de la clase de hoy yo les envié unos documentos en los cuales tienen ustedes propiedades de los sólidos y propiedades de los fluidos. Ese documento fue tomado de un trabajo que aparece en la bibliografía en su programa, escrito por unos profesores norteamericanos, y en este caso estos profesores, los apellidos empiezan por la letra W y se conoce, estos autores siempre han sido conocidos como W Cubo. Ya ustedes tienen en el tablón
ya tienen acceso a estas propiedades que nosotros vamos a estudiar más adelante. Bueno, ¿qué preguntas tienen ustedes por allí? Entonces yo ya me salgo de esta pantalla, me salgo de esta pantalla, me salgo de esta pantalla, ya caigo en esta pantalla, etcétera. Bueno, ¿cómo vamos ahí, Brian? ¿Estamos todavía al aire? Sí, profe, está al aire, profe. Estamos al aire. Bueno, señores, entonces fíjate que ya ese recorrido general ya lo terminamos. Entonces ahora entremos a la sección de ya propiamente del curso. Lo primero que vamos a tomar en el curso es la operación de evaporación. Entonces vamos a empezar por la evaporación. Y para poder empezar con la operación de evaporación, entonces necesitamos retomar el manejo de las tablas de vapor. Yo también les había enviado previamente ese documento denominado tablas de vapor. ¿Ustedes sí lo tienen por allí o no? Por acá lo voy a invocar. Vamos a ver si lo tengo por aquí a la mano. Voy a invocarlo rápidamente. Ustedes ya tienen esas tablas de vapor. Entonces, por acá vamos a invocarlas. A ver si nos salen para presentarlas, etcétera, porque ya vamos a empezar a trabajar con ese documento. Vamos a ver si aquí me deja compartir pantalla. Entonces, yo les envié esto por allá hace ya varias clases. Les envié ese documento, las tablas de vapor. En particular, estas tablas de vapor que tenemos acá son tomadas de el trabajo de Sengel, Esta es tomada de la literatura escrita, de la literatura técnica escrita por este autor tan importante y en particular a quien yo le debo tanto en estas tareas. ¿Sí estás viendo la pantalla? Sí, profe, sí está bien. Bueno, entonces, a ver, en esta sección de evaporación, ¿cómo la hemos manejado nosotros? ¿Cómo la hemos manejado? La hemos manejado por la vía de, como ahí tengo que invocar a Yerili, la hemos manejado como se maneja un curso de estequiometría, que es en el sentido de clase/taller, clase-taller. Entonces, yo necesito que vos retomes este manejo de esas tablas de vapor. Veían la importancia ustedes por allá en las discusiones anteriores, veían... Profe, se le cortó. ¿Y por qué? Aquí no figura que se cortó. Ya, profe. Listo, profe. Profe. Bueno. Oye, entonces veo que también, porque aquí no me sacó. Aquí estoy verificando que me haya sacado, no me sacó. Entonces también es problema de distribución. No solamente de emisión, sino de distribución. Lo que pasa es que las líneas están muy cargadas, las líneas de distribución están muy cargadas, entonces también debemos ser conscientes de eso. A mí aquí estaba chequeando, no me sacó. Problemas también de distribución. Bueno, muy bien. ¿Estoy ahí al aire o no? Sí, profe, está al aire. ¿O me volvió a sacar? Al aire, profe. ¿No me ha sacado? Bueno, muy bien. Entonces, recordaba el caso de su curso de estequiometría, en el cual tenemos una modalidad de clase-taller. Bueno, entonces este capítulo de evaporación lo vamos a ver con esa modalidad de clase-taller. ¿Estamos?
Bueno, entonces vamos a ver cómo están ustedes. Yo por aquí seleccioné unos problemas, y entonces vamos a ver cómo están ustedes para manejar esos problemas que tienen que ver con el manejo de la tabla, Bueno, entonces vamos a ver un problema que tengo por acá. Vamos a ver por acá un problemita. Entonces, bueno, lo tengo por acá en la bilingüe, pero entonces se los voy a dictar. Bueno, a ver, entonces, el tema de evaporación básicamente lo vamos a manejar a través de estos problemas. Obviamente les voy a pasar unos documentos complementarios, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo dice el primer problema? Brian, ¿estamos? Brian. Sí, brother, vamos bien. Bueno, vamos bien. Ustedes me ayudan acá porque definitivamente, bueno, aquí entre todos nos colaboramos. Bueno, primer problema, determine, o mejor dicho, determinar la temperatura del agua. Determinar la temperatura del agua en una fase en la cual P mayúscula, o sea, la presión, es igual a 0.5 megapascales. Y H minúscula, o sea, la entalpía específica de esa fase, H minúscula, es igual a 2890 kilojulios, numerador, raya de quebrado, horizontal, no tipo slash, sino horizontal, kilogramo denominador. Bueno, muy bien. Entonces, ahí resuelvan ese problemita. Yo voy a tomar un pequeño descanso. Llevo una hora larga hablando y aquí pendiente de las interrupciones, etcétera. Y entonces, bueno, resuelvan el problema. Ahí tienen sus tablas de vapor, su calculadora. Ayer, precisamente, Jerry me estaba ayudando con unos trabajos de interpolación con los estudiantes de primer semestre. Usted ya está en octavo semestre, usted eso lo maneja perfectamente. Entonces, bueno, muy bien.
Brian, ¿todavía estamos ahí o ya se fueron o ya me fui o cómo fue? Pues no, todavía estamos acá. Sí, no se han ido. Señor. Y ya le estás camellando a eso. Sí, señor. Y entonces, ¿cómo vamos? Sí, voy a chequear aquí la velocidad, pero es que... Ve. Profe, la Diga. temperatura midió 216,43 grados Celsius. ¿Cómo así, jovencita? Sí, Vea, 18:70. Sí, 216. Profe, creo que se lo volvió a cortar. ¿cómo? No, ya volvió. No, que se le cortó por un momento. No, pero aquí tengo muy buena velocidad de Sí, descarga. ya volvió, ya volvió. Ya lo veo viendo otra vez. ¿Me estás viendo a mí? Sí, profe. Bueno. Bueno, todos obtuvieron ese valor. Oye, todos obtuvieron ese valor. ¿Cuánto le dio a ella, profe? Me di 216,43.